Jornada número 10 que nos ha dejado estos resultados: Alcobendas 31, Cleva León 26, Cañamelar Valencia 31, Vivela Fruta Esportiu Castelldefels 27, Elche Mustang 32, Porriño 26, Aula Cultural 30, Córdoba 22, Guardés 34, Granollers 17, Clínica Rincón Málaga 17, Vera Vera 36 y Rocasa Gran Canaria 36, Zuazo 26. Cañamelar Valencia se presentaba en casa con la premisa clara: sumar una cuarta victoria para coger aire respecto a los puestos de cola antes del parón invernal y olvidar la derrota de la semana pasada ante el Porriño por 9 goles de diferencia. Mientras el Castelldefels, con solo una victoria, buscaba no descolgarse de la lucha por la permanencia antes de tiempo. La igualdad reinó en los primeros minutos de partido entre Cañamelar Valencia y Vivela Fruta Esportiu Castelldefels. La faceta goleadora se repartía entre las jugadoras de ambos conjuntos, en un duelo en el que se palpaban los nervios provocados por las necesidades de ambos conjuntos. Las catalanas fueron las primeras en tomar ventaja, gracias a una acertada Ona Muñoz de cara a la meta rival, para llegar con 11-13 al último minuto. Pero si en los 3 minutos previos entre ambos equipos solo había podido anotar un tanto, en los últimos 30 segundos el Cañamelar fue capaz de igualar el choque, con 2 goles postreros que ponían las tablas al descanso. En el segundo envite, quien salió más enchufado esta vez fue el conjunto local, que se puso por delante gracias a la buena salida de Mireia Payá y Cristina Morel, que establecían una diferencia de 3 goles. En el minuto 18, las valencianas solicitaron un tiempo muerto para evitar la reacción visitante, que fue decisivo, porque tras esa reanudación, las de casa encadenaron un parcial de 4-0 que resultaría definitivo para conseguir la victoria por 31-27. La aportación de Mireia Payá, que acabaría el encuentro con 11 goles, decantó la balanza para un Cañamelar Valencia que se mantiene en 9ª posición, empatado a puntos con el balonmano Porriño. A ver, yo estoy satisfecha del trabajo que ha hecho mi equipo. Creo que semana a semana las chicas van mejorando, vamos creciendo. Sí que es verdad que al final te queda la sensación de que pierdes más por los errores que cometes tú, por la precipitación, por los nervios o los despistes, y obviamente el Cañamelar pues, ha sabido aprovecharlo, ha sabido llevar el partido a su terreno y al final pues, ha llevado la victoria. Bueno, ha sido un partido, sobre todo que la primera parte ha estado muy igualado, tanto el Castelldefels como nosotras somos equipos muy parejos. Hemos jugado una primera parte con mucha ansiedad, los dos equipos, mucha prisa, correr arriba abajo y ha estado muy igualado. Luego en la segunda parte nosotros hemos salido un poquito más centraditas, ajustando la defensa, y ya hemos cogido ahí una diferencia de 2-3 goles que hemos ido ampliando y nos ha dado más tranquilidad.